Muy buenos días, tardes o noches. Nuestro video está basado en la termografía e inspección visual. Nuestro grupo está conformado por Carlina Rojas, Rafael Rodríguez, Ginés Guerra, Fuad Caraballo y Andrés Griffith. Termografía. Es un procedimiento que se emplea para obtener información sobre la temperatura de un objeto a distancia, sin emplear el contacto físico con el mismo, a través de captar la radiación infrarroja del espectro electromagnético mediante unas cámaras que pueden transformar la energía radiada en información sobre la temperatura de dichos elementos. La gran mayoría de los problemas y averías en el entorno industrial, ya sea de tipo mecánico, eléctrico y de fabricación, están precedidos por cambios de temperatura que pueden ser detectados mediante la monitorización de temperatura con sistemas de termovisión por infrarrojos. Con la implementación de programas de inspecciones termográficas en instalaciones, maquinarias, cuadros eléctricos, etc., es posible minimizar el riesgo de una falla de equipos y sus consecuencias, a la vez que también ofrece una herramienta para el control de calidad de las reparaciones efectuadas. El análisis mediante termografía infrarroja debe complementarse con otras técnicas y sistemas de ensayos conocidos, como pueden ser el análisis de aceites lubricantes, el análisis de vibraciones, los ultrasonidos pasivos y el análisis predictivo en motores eléctricos. Pueden añadirse los ensayos no destructivos clásicos, como ensayos radiográficos, el ultrasonido activo, partículas magnéticas, etc. El análisis termográfico se basa en la obtención de la distribución superficial de temperatura de una tubería, pieza, maquinaria, envolventes, etc., por el que obtenemos un mapa de temperaturas por medio de una termografía o termograma, donde se visualizan puntos fríos o calientes debido a las anomalías que se pudieran encontrar en el aislamiento. Con la realización del estudio termográfico completo se puede realizar una comprobación tanto en envolventes como en maquinarias y sistemas de distribución, con lo que se puede conseguir un mayor conocimiento de las instalaciones realizadas en cuanto a su estado térmico, conocimiento de las pérdidas existentes y por lo tanto de posibles puntos de actuación, ahorro debido a una mayor eficiencia energética de los sistemas evaluados. El estudio de los sistemas de distribución puede alertar de las pérdidas energéticas que se pueden producir por un mal aislamiento, alguna rotura o mal engranaje. Características y empleos de las cámaras termográficas. El funcionamiento de la cámara se basa en un detector de radiación que capta la radiación infrarroja que emiten los objetos de manera que dicha radiación será leída e interpretada por la cámara. Dichas cámaras nos van a permitir cumplir este objetivo, de forma que nos muestra una imagen donde se aprecian varios colores que corresponden a los diferentes tipos de señales de radiación infrarroja de onda larga emitida, absorbida y reflejada que provienen del elemento analizado, aportando información sobre la temperatura de todos los puntos abarcados dentro de la imagen y obteniéndose un patrón sobre su comportamiento térmico. Funcionamiento y parámetros de la termografía. Una cámara termográfica registra la intensidad de la radiación en la zona infrarroja del espectro electromagnético y la convierte en una imagen visible. El ojo humano está diseñado para detectar la radiación electromagnética en el espectro de luz visible. Cualquier otro tipo de radiación electromagnética, como la infrarroja, es invisible para él. Los encargados de obtener las mediciones de temperatura IR se llaman microvolómetros. La denominación volómetro cubre una gran cantidad de detectores de tipo térmico destinados no solo a la medición de radiación electromagnética, sino de partículas subatómicas de alta energía. Son especialmente eficaces para mediciones en el rango espectral de entre 200 micrómetros y 1 milímetro de longitud de onda. En principio, un volómetro está compuesto de un material que absorbe la radiación en estudio, montado en conjunto con un dispositivo disipador de calor. Este es llamado o se denomina de la siguiente manera: estabilizador térmico. Los infrarrojos están a medio camino entre el espectro visible y las microondas del espectro electromagnético. La fuente principal de radiación de infrarrojo es el calor o la radiación térmica.
Cualquier objeto con una temperatura superior al cero absoluto, entre los que se encuentra menos 273,15 grados centígrados o 0 grados Kelvin, emite radiación en la región infrarroja. Hasta los objetos más fríos que se puedan imaginar emiten rayos infrarrojos. La termografía de infrarrojos transforma una imagen de infrarrojos en una imagen radiométrica. Esta es llamada termograma, la cual permite leer los valores de temperatura. Por tanto, cada píxel de la imagen radiométrica es de hecho una medición de temperatura. Para interpretar los termogramas correctamente, el operador necesita conocer los distintos materiales y circunstancias que influyen en las lecturas de temperatura de la cámara termográfica. Existen algunos factores de compensación importantes que influyen en estas lecturas de temperatura, donde se pueden mencionar los siguientes. Factor de conductividad térmica. Los distintos materiales tienen propiedades térmicas diferentes. Por ejemplo, el aislamiento se puede calentar lentamente, mientras que los metales se suelen calentar con rapidez. A esto se le denomina conductividad térmica. La diferencia en la conductividad térmica de dos materiales puede provocar importantes diferencias de temperaturas en ciertas situaciones. Segundo factor, emisividad. La emisividad es la capacidad que tiene un cuerpo para emitir infrarrojos. Depende de gran medida de las propiedades de los materiales del cuerpo. Es importante establecer la emisividad correcta en la cámara. De lo contrario, las mediciones de temperatura no serán adecuadas. Un buen método para configurar correctamente la emisividad y la reflexión consiste en usar un trozo de cinta con una emisividad conocida por lo general cercana a 1, también llamada cinta de calibración. Este trozo de cinta se coloca en el material de la superficie del objeto y se deja ahí durante unos minutos, lo suficiente para que adquiera la temperatura de la superficie del objeto. Al usar la emisividad conocida, se determinará la temperatura exacta de la cinta. Dado que esta temperatura es la misma que la del material de la superficie, el operador puede cambiar la configuración de la emisividad de forma que la lectura de la temperatura sea igual a la temperatura de la cinta de calibración en el momento anterior. En cuanto a la reflexión, algunos materiales reflejan la radiación térmica del mismo modo que un espejo refleja la luz visible. Entre estos se encuentran los metales no oxidados, especialmente si se han pulido. Las reflexiones pueden provocar una interpretación incorrecta de la termografía. Así, la reflexión de la radiación térmica del propio operador podría indicar falsos puntos calientes. Por tanto, el operador debe seleccionar cuidadosamente el ángulo desde el que la cámara termográfica apunta al objeto. Esto se hace con el fin de evitar dichas reflexiones. Las ventanas, materiales y pulidos, metales no opacos, entre otros, reflejan radiación térmica, de forma que para la cámara termográfica la ventana aún actúa como un espejo. Condiciones meteorológicas. La temperatura ambiente puede tener una gran influencia en las lecturas de temperatura. Es posible que una elevada temperatura ambiente oculte puntos calientes al calentar todo el objeto, mientras que una temperatura ambiente baja podría enfriar los puntos calientes hasta una temperatura inferior al umbral determinado previamente. La luz solar directa también puede tener una gran influencia. No obstante, tanto esta como las sombras pueden influir en el patrón térmico, incluso varias horas después de que haya terminado la exposición a la luz solar. Estos patrones no deben confundirse con los generadores por transferencia de calor. Otro factor meteorológico que se debe tener en cuenta es el viento. Los flujos de aire refrigeran el material de la superficie, lo que reduce la diferencia de temperatura entre las áreas calientes y las frías. Temperatura reflejada. La influencia externa en la temperatura de la superficie también se puede encontrar en el interior. La temperatura ambiente puede influir sobre la temperatura de la superficie del objeto, pero también hay otros factores en el control del clima.
Los sistemas de calefacción crean diferencias de temperatura que pueden generar factores térmicos incorrectos. Los flujos de aire frío de ventiladores o sistemas de aire acondicionado pueden tener el efecto contrario: refrigerar el material de la superficie mientras los componentes situados por debajo de la superficie permanecen calientes, lo que puede provocar que no se detecten posibles defectos. Para realizar un correcto diagnóstico, por una parte, se requiere que el técnico sepa emplear adecuadamente la cámara y el software que se utiliza, es decir, que disponga de suficiente destreza y experiencia con la misma, y además es necesario apoyarla obteniendo la mayor información posible, visualmente o mediante otro tipo de pruebas, sobre el elemento analizado para que dicho análisis nos lleve a una conclusión lo más objetiva posible. También el técnico debe disponer de la formación teórica necesaria sobre cómo se produce la transmisión de calor entre objetos, mediante conducción, convección o radiación, y así como sobre el funcionamiento de las leyes de la termodinámica relacionadas con el comportamiento del calor. Además, es conveniente emplear cámaras con alta resolución que ayudan a ver y a interpretar la información con mayor precisión, apartándonos datos más fiables y permitiéndonos detectar cualquier anomalía. Durante el proceso de la toma de una imagen térmica se han de observar entre las siguientes normas. En primer lugar, encuadre adecuado de la imagen de manera que se presentará el objeto bien visible, en la posición que más información aporte, acercándose al máximo lo que se pueda. En segundo lugar, enfoque adecuado para evitar la toma de medidas erróneas, así como un ajuste adecuado del rango de temperatura, pues no es conveniente fijar un rango muy ancho para mayor exactitud y precisión en la medida. Y finalmente, se debe evitar la radiación directa del sol, por lo que es conveniente que se realice por la tarde cuando el sol no incide directamente. Aplicaciones de la termografía. En relación con el empleo de esta técnica y sus aplicaciones, destaca su uso para la realización de auditorías energéticas, en rehabilitación energética de edificios, así como en otros campos de estudio de la eficiencia de la energía, ya que permite analizar el comportamiento térmico de una determinada envolvente y obtener una amplia información de las instalaciones, destacando que es de gran utilidad por los siguientes motivos. Se trata de un procedimiento no destructivo que, complementado con otra información de campo obtenida in situ, permite obtener datos reales sobre su estado y la existencia de posibles patologías de los estados constructivos del edificio. Permite aportar información sobre patrones, comportamientos y anomalías térmicas en determinadas zonas del envolvente del edificio. Y finalmente, permite realizar una evaluación en tiempo real durante la recogida de información con la cámara. Aplicación de la termografía. Casos y problemas que pueden detectarse. Su principal aplicación abarca fundamentalmente la detección de problemas en el comportamiento térmico de los sistemas constructivos de los elementos de la envolvente térmica, así como en la detección de problemas en los componentes de las instalaciones de edificios cuando se va a realizar una rehabilitación con el objetivo de mejorarla. Además, en el caso del certificado energético, ayuda al técnico a localizar y conocer el estado de los puentes térmicos para poder estimarlos con exactitud y obtener un resultado más fiable y objetivo. En el caso de la envolvente térmica, tenemos la detección, localización y verificación del estado de zonas con puentes térmicos, como el encuentro de los cerramientos de fachada con forjado o con pilares, el encuentro de la fachada con cubiertas, los perímetros de huecos y ventanas, etc. En zonas donde existe aislamiento o este ha sido deteriorado. Como se puede observar en el caso de esta imagen, se observa una pared que presenta una zona con falta de aislamiento. En la imagen de la izquierda se ve en colores azulados con una temperatura más fría que en el resto de la pared. Luego tenemos lo que es la detección de zonas de fachada con excesiva pérdida de calefacción. En este caso, la termografía nos ayuda a detectar ciertas zonas de fachada donde el calor se escapa rápidamente al exterior, pues el espesor de la fachada era mínimo y no tenía apenas resistencia térmica, puesto que solían colocar los radiadores o emisores de calor en una hornacina con el fin de restarle
capas al cerramiento, como se puede observar en la siguiente imagen. Como podemos apreciar, también tenemos lo que es la observación del estado de motores y equipo de bombeo, de manera que una imagen térmica nos va a ayudar a detectar motores recalentados, bombas sobrecargadas, rodamientos calientes o problemas de lubricación. Detectar estos problemas puede ayudar a evitar que se produzcan otros daños más graves y de más costosa reparación. Como podemos observar, tenemos una imagen donde se muestra la termografía de un motor en funcionamiento. La termografía nos permite realizar el mantenimiento y verificar el estado de conservación de paneles fotovoltaicos, de manera que solo mediante su monitorización y en adecuado mantenimiento se podrá garantizar el adecuado rendimiento de dicha instalación. Con la termografía se podrán detectar cualquier tipo de anomalías en estos paneles, como la presencia de células rotas, células con fisuras o bien con soldaduras defectuosas en sus uniones. Sistemas eléctricos, mecánicos y procesos. Las cámaras termográficas se pueden utilizar para inspecciones de componentes y sistemas eléctricos de todos los tamaños y formas. La gran variedad de posibles aplicaciones para las cámaras termográficas en el rango de los sistemas eléctricos se puede dividir en dos categorías: instalaciones de alta y baja tensión. Instalaciones de alta tensión. El calor es un factor de gran importancia en las instalaciones de alta tensión. Cuando la corriente eléctrica pasa a través de un elemento recesivo, genera calor. Una mayor resistencia produce el aumento de temperatura. Con el tiempo, la resistencia de las conexiones eléctricas aumenta, debido, por ejemplo, a la holgura y la corrosión. El correspondiente incremento de la temperatura puede hacer que los componentes fallen, lo que provoca cortes de tensión inesperados e incendios por cortocircuito. Algunos ejemplos de fallos en instalaciones de alta tensión que se pueden detectar con la termografía son los siguientes: la oxidación de interruptores de alta tensión, conexiones sobrecargadas, conexiones mal aseguradas y defectos de aislamiento. Estos y otros problemas se pueden detectar en una fase temprana mediante una cámara termográfica. La imagen termográfica ayuda a localizar el problema con precisión, determinar su gravedad y calcular el tiempo con el que se debe reparar el equipo. Una visión amplia de su subestación puede mostrar rápidamente las zonas en las que existen conexiones de alta resistencia no deseadas. Ninguna otra tecnología de mantenimiento predictivo es tan eficaz para las inspecciones eléctricas como la termografía. Una de sus múltiples ventajas es la capacidad de llevar a cabo inspecciones mientras los sistemas eléctricos están cargados. Al tratarse de un método de diagnóstico sin contacto, el termógrafo puede inspeccionar de manera rápida un componente concreto de un equipo a distancia de seguridad, abandonar la zona de riesgo, regresar a su oficina y analizar los datos sin exponer ningún peligro. Esto gracias a que las cámaras termográficas para mantenimiento predictivo son manuales y funcionan con batería. También se pueden utilizar para inspecciones en el exterior. Mediante una cámara termográfica es posible inspeccionar rápida y eficazmente subestaciones de alta tensión, conmutadores, transformadores y disyuntores externos. Instalaciones de baja tensión. Las cámaras termográficas se utilizan para inspecciones de componentes y sistemas eléctricos de todos los tamaños y formas, y su empleo no se limita únicamente a la aplicación de alta tensión. Con ellas es posible examinar regularmente cuadros eléctricos y centros de control de motores. Si no se lleva a cabo esta labor, el calor podría acumularse hasta el punto de fundir conexiones y provocar averías y, una vez más, incendios. Además de conexiones sueltas, los sistemas eléctricos sufren desequilibrio de carga, corrosión y aumento de impedancia de corriente. Las inspecciones térmicas permiten localizar rápidamente puntos calientes y determinar la gravedad del problema y calcular el tiempo en que se debe reparar el equipo. Entre algunos efectos de fallos en equipamiento de baja tensión que se pueden detectar con termografía tenemos conexiones de alta resistencia, conexiones corroídas, daños internos en los fusibles, fallos internos en los disyuntores y malas conexiones y daños internos. Inspección visual. La inspección visual es la técnica más antigua entre los ensayos no destructivos y también más usada por su versatilidad y bajo costo. Se emplea como instrumento principal el ojo humano, el cual es complementado con instrumentos de magnificación, iluminación y medición como vibroscopios, boroscopios, lupas,
espejos, entre otros. No se requiere de un gran entrenamiento para realizar una inspección visual, pero los resultados dependerán en buena parte de la experiencia del inspector y de los conocimientos que éste tenga respecto a la operación, los materiales y además aspectos influyentes en los mecanismos de fallas en el objeto que pueda presentar. Se puede decir que la inspección visual es un instinto que posee el ser humano. La mayor parte de información que lleva proveniente del mundo exterior lo hace a través del canal visual. La vista puede proporcionar más información que no puede ser alcanzado por otros medios. Además, la inspección visual es el ensayo no destructivo por excelencia, la luz siendo su agente físico que no produce ningún daño en los materiales. Al ojo solo le basta una mínima fracción de luz que puede ser transmitida por el objeto con el fin de conseguir la información necesaria para transmitirla directamente al cerebro. Tipos de examen visual. Primero, examen a ojo desnudo. En esto no pueden verse objetos pequeños mientras hay movimiento. También habla de observar una zona, luego se pasa a la otra, moviendo la cabeza unos grados y detenerse. 2. Examen con magnificación. En este se habla de usar dispositivos de aumento como lupas, anteojos y microscopios. También se buscan marcas y condiciones anómalas como su profundidad, la definición en sus bordes, decoloraciones originadas por corrosión o calor. 3. Transferencia de pensamiento. Consiste en pensar que somos la pieza, imaginar qué nos hizo daño. 4. Aspecto a detectar. Habla de marcas que pueden ser del fabricante. Estas dan información del material. También habla del abuso que aparece antes o después de la falla asociado a cargas excesivas. Del efecto térmico que acelera la oxidación, produce grietas y descascaramiento y reduce el espesor del material. También nos habla de las grietas. Aplicaciones. La inspección mediante inspección visual cuenta con un amplio abanico de posibilidades y capacidades, confiriéndole una versatilidad única en los controles de calidad de los productos, tanto en fabricación como en servicio. Dentro del extenso rango de aplicaciones de inspección visual de la industria, cabe destacar los siguientes ámbitos. Primero, la inspección visual de soldadura en fabricación. Abarca el control de calidad, acabado, forma y tamaño. 2. Inspección mecánica de todo tipo de soportes de tubería en el montaje y en la operación. 3. Inspección en servicio de equipos y componentes, desde intercambiadores de calor hasta tornillería. 4. Detección de fugas en sistema de tuberías y juntas embriadadas. 5. Detección de corrosión, erosión y o degradaciones propias del servicio en bombas, válvulas, tuberías, estructura, etc. 6. Control del acabado del componente durante la fabricación, condición superficial, ausencia de defectos, ensamblaje, embalaje, etc. 7. Detección de objetos extraños en el interior de equipos y componentes que pueden afectar su función. 8. Detección de fracturas, porosidad, corrosión y otro tipo de grietas. 9. Comprobación de dimensiones. 10. Detección de objetos extraños. Y 11. Localización de componentes. Ventajas y limitaciones. Las principales ventajas de la inspección visual son: primero, que casi todo puede ser inspeccionado en cierto grado y puede ser de muy bajo costo. 2. Se puede recurrir a equipos relativamente simples. 3. Se requiere un mínimo de entrenamiento. 4. Identifica materiales que no cumplen especificaciones. Las principales limitaciones de la inspección visual son que solamente puede ser evaluada las condiciones superficiales. 2. Se requiere una fuente efectiva de iluminación. Y 3. Que es necesario el acceso a la superficie que requiere ser inspeccionada. Según los instrumentos que se utilicen, como ayuda a la visión y la distancia o el acceso que se tenga entre el inspector y el objeto de estudio, la inspección visual se puede dividir en dos grupos: inspección visual directa, que se hace a una distancia corta del objeto, aprovechando al máximo la capacidad visual natural del inspector, y la inspección visual remota, donde se utiliza aquellos casos en que no se tiene acceso directo a los componentes a inspeccionar. Es muy usada en la industria para verificar el estado interno de los motores, las turbinas, compresores, tuberías de caldera
intercambiadores de calor, tanques y válvulas, entre otros.